Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey y yo quiero hoy meditar en esta fiesta, predicar el último sermón en esta serie de los santos con esta fiesta, platicando acerca de la vida de los santos, porque en una manera, una definición de un ciudadano del reinado de Cristo es un santo. Pues para entender los santos, como vivir como santos, necesitamos estudiar sus vidas. La lectura de las vidas de los santos fue importante para muchos de los santos, como San Francisco de Sales, y fue un parte de la lectura de las vidas de los santos y el deseo de imitar sus vidas heroicas que provocó la conversión de San Ignacio de Loyola, que se preguntó: estos hombres eran de la misma condición que yo, ¿por qué pues no he de hacer lo que ellos han hecho? Si ellos, ¿por qué no yo? Pues vamos a hablar hoy de la ciencia de los santos. So, as we're celebrating Christ the King, what we're going to be reflecting on today, that one of the definitions, one of the ways of defining who belongs to the kingdom of Christ is that they are a saint. Therefore, if we want to have Christ as King, we should then learn to live like the saints, and the best way to learn to live like the saints is to follow their examples. We should read the lives of the saints. Reading the lives of the saints was important to many of the saints. For example, St. Francis de Sales, but it was the reading of the lives of the saints that contributed to the conversion of St. Ignatius of Loyola, who is famous for having said something of the equivalent of, if they could do this, why not me? If they could do this, why not me? And so we're going to consider today the science of the saints. The science of the saints. We're going to start with the fact that many of the saints did start out their lives well as children, and therefore were able to grow in sanctity much easier. Many of them went to monasteries when they were young, and some of them as young as even 12 years old went and lived in the wilderness like St. Simon Stock. Bueno, los santos han venido de todos los estados de la vida y han llegado a una relación profunda con Dios desde la cuna y a la infancia o más tarde en la vida. Muchos de los santos mostraron una gran piedad desde sus primeros años. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, es decir, de Ávila, y su hermano Rodrigo intentaron vivir como ermitaños en casa, y como pensaban que los mártires habían comprado el cielo muy barato con sus tormentos, resolvieron ir al país de los moros maometanos con la esperanza de morir por la fe. Pero ese es con 10 años de edad, y su tío le encontraron en el camino y regresaron a la casa pronto. Muchos de ellos entraron en el monasterio en una edad temprana, o en el caso de San Simón, se fue al desierto a la edad de 12 años para entregarse completamente a Dios, y vivió en la cepa o tronco de un roble. Now, one of the things that we find with many of the saints is that they had very holy and pious parents. This is very important. The raising of children, especially when they are very young, and particularly guarding them from bad influences. You can't give them a cell phone and send them to public school and expect them to turn out all right with those circumstances. Estos santos eran a menudo hijos de padres muy piadosos. No se puede exagerar el valor de una educación religiosa sana. Por ejemplo, las primeras palabras que la madre de San Luis Gonzaga enseñó a su hijo fueron los nombres de Jesús y María, con la señal de la cruz y partes del catecismo. Primeras palabras.
La madre de San Bernardo de Claraval no solo bautizó a sus hijos como madre buena, sino que consagró a Bernardo de manera especial al servicio de Dios, como hicieron los padres de muchos de nuestros santos. Esos padres también fueron muy diligentes a la hora de proteger a sus hijos de las malas influencias. Toda esa idea de que los niños están expuestos a las cosas de este mundo es una completa tontería cuando es demasiado temprano. Hace que sean más maduros y capaces de manejar tales cosas. Sin embargo, no todos los padres apoyaban las vocaciones religiosas de sus hijos. San Estanislao Kostka tuvo que escaparse de su casa para huir de su tutor y su hermano mayor porque el padre se oponía a su consagración religiosa. El padre de Santa Perpetua utilizó 3 veces todas las tácticas emocionales de los padres posible para culpabilizarla de que hiriera a Cristo y de este modo sufriera el martirio. Y la familia de Santo Tomás de Aquino lo encerró en un torre para evitar que se uniera a la orden de predicadores de Santo Domingo, incluso introduciendo a una mujer de malas costumbres para seducirlo, a quien echó de su habitación usando una marca de fuego. Now, while many of the saints were raised well and were holy from their childhood, many of them were not. Many of them were great converts from their sinfulness, but they lamented their sins with their tears, did penance, and did so very strongly. Saint Mary of Egypt is a very good example, who for 50 years lived in the desert as penance without having hardly any human interaction. Pero muchos de los santos llevaron vidas tibias o francamente malvadas antes de la conversión. Estos penitentes como Margarita de Cortona, Juan de Dios o Norberto lamentaron sus ofensas pasadas, haciendo gran penitencia por ellas. Quizá una de las más notorias sea Santa María de Egipto. Abandonó su lugar a los 12 años y durante 17 años vivió consumida por los pecados de lujuria. Peregrinó a la Tierra Santa, no con buenas intenciones, pero una barrera invisible le impidió entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, lo que le hizo reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de la gravedad de sus pecados e imploró la ayuda de la Virgen María a través de una imagen cercana. Después de venerar a la Santa Cruz, oyó una voz de la imagen, le decía: si vas más allá del Jordán, es decir, el río, ahí encontrarás descanso y consuelo. Se marchó al desierto al este del río Jordán y vivió allí durante casi 50 años, viendo solo 2 veces el santo Zósimo. Now, regardless of how they came to be in love with God, the saints had a great love for God and wanted nothing more than His greater glory and the salvation of souls, and many of them wanted to give their lives as martyrs. I mentioned that just recently with St. Teresa. Many of them did give their lives. St. Francis tried 3 times to give his life, and it didn't end up working out. St. Sebastian, who we all see depicted shot with arrows, actually survived that, and then went back and confronted the same emperor that had condemned him to death for his cruelty to the Christians. Independientemente de cuando llegaron a enamorarse de Dios, el deseo distintivo de los santos es su ardiente amor a Dios, el deseo de verlo glorificado y la conversión de todos los hombres a lo mismo. Muchos de ellos amaban tanto a Dios que deseaban sufrir el martirio por su causa, y muchos santos sufrieron y murieron por su fe. San Francisco de Asís intentó 3 veces ser martirizado, pero la providencia de Dios tenía otros designios. San Policarpo fue inflexible en su profesión de Cristo y dijo al juez:
Me amenazas con un fuego que arde por poco tiempo y luego se apaga. Pero tú mismo ignoras el juicio venidero y el fuego de tormentos eternos que está preparado para los impíos. ¿Por qué os demoráis? Traed contra mí lo que os plazca. Y San Sebastián, después de haber sido herido con flechas, fue encontrado vivo, curado y volvió a enfrentarse al mismo emperador que le había condenado a muerte por su crueldad en la persecución de los cristianos. This love that the saints had for God obviously was manifested in a great love for the most blessed sacrament of the altar. Some of the priests fasted and prayed 40 days before they offered even their first Mass, and many of the saints received Holy Communion with great love and tears. Los santos tenían obviamente un gran amor y respeto por el Santísimo Sacramento del altar. Muchos de ellos ayunaron y rezaron durante 40 días antes de ofrecer su primera misa. Y muchos de ellos recibieron a la Sagrada Comunión con los mayores sentimientos de amor. The saints obviously prayed much. They would spend many hours in prayer. They would spend time during the night in prayer. They had a great devotion to Our Blessed Lady, and they meditated often on the Passion of Christ. Los santos rezaban a menudo y durante mucho tiempo. Muchos de ellos pasaban horas en el día de oración y muchos de ellos se levantaban a rezar en medio de la noche. Tenían una gran devoción a la Santísima Virgen María, obviamente, y la meditación sobre la pasión de nuestro bendito Señor era el tema favorito de oración para muchos de los santos. Santos como Buenaventura y Tomás de Aquino decían que aprendían más de la contemplación de Cristo crucificado que de sus libros. Y estos dos, como muchos, eran muy inteligentes. The saints, of course, also practiced great virtue. Not only did they absolutely abhor mortal sin, they did their best to avoid venial sin and even all defects. But this doesn't mean that they were not tempted. Many of the saints experienced very great temptations. Some of them were even visibly attacked by the devil, and they fought heroically against these and did what was necessary to resist temptation. Los santos fueron también grandes ejemplos de virtud. Aborrecían el pecado, especialmente el pecado mortal, pero más que eso también trataron de evitar todos los pecados veniales y los defectos. Sin embargo, esto no quiere decir que no experimentaron grandes tentaciones. San Antonio de Egipto, por ejemplo, fue atacado visiblemente por los demonios, incluso, y fue un gran maestro sobre cómo protegerse. Santa María Magdalena de Pazzi fue asaltada con las más violentas tentaciones de impureza, gula, orgullo, infidelidad y blasfemia. Pero los santos lucharon heroicamente contra estas tentaciones. San Francisco de Asís, por ejemplo, se arrojaba a zanjas llenas de nieve cada vez que era tentado por los pecados en la carne. Now, the love that the saints had for God was, of course, directed then and flowed into their brothers and sisters, the other sons and daughters of God and His creatures. So they had a great zeal for the salvation of souls, because the salvation of someone's soul is the greatest thing that you can wish for them. It's the most important thing. Therefore, they were very adamant about going on missions to try and convert pagan countries, but they were also very hospitable to everyone except heretics, whom they called to repentance. With those who were penitent, of course, the saints were very merciful. And they were very generous to the poor especially. Saint Bernardine of Siena told his aunt when he was a young boy, when she turned away someone who was begging at the door, for God's sake, give him something to eat. I would rather go without lunch or supper than to see him not eat at all.
El amor de Dios se extiende naturalmente a sus hijos e hijas y a todas sus criaturas. Los santos tenían en primer lugar un gran celo por la salvación de las almas. El mayor bien que podemos querer por los demás es su salvación eterna. Muchos de ellos deseaban evangelizar a las naciones paganas y dieron su vida por ello. San Felipe Neri tenía los mismos deseos, pero se le aconsejó que trabajara por la conversión de los de Roma, lo que hizo con gran efecto, bien con sus palabras y ejemplo, bien para los que eran duros de corazón con sus fervientes oraciones. De hecho, si había alguien con quien los santos eran menos que ospables, eran los herejes impenitentes que apartaban a las almas de la salvación. San Antonio de Egipto no hablaba con un hereje o no ser para exhortarle a la verdadera fe, y echaba a todos los tales de tu monte, llamándoles serpientes venenosas. Con los penitentes los santos mostraron gran misericordia, y con los que sufrían alguna necesidad, los santos se mostraban generosos en su limosna. Siendo aún niño, San Bernardo de Siena, cuando su tía despidió a un mendigo sin darle nada, le dijo: por Dios, démosle algo a este pobre, si no, hoy no cenaré. Prefiero que cene el pobre a que cene yo. And the saints, therefore, because of their love for God, did everything that they could in order to mortify themselves so that they would love Him more, to die to self, to confront what we call the domestic enemy, our own fallen human nature, to make sure that everything that was contrary or an obstacle to the love of God was removed from their lives. This means that they observed silence often. It means that they wore simple clothing and did not like ostentation, that they limited their sleep to just what was necessary, that they fasted often, many of them doing bread and water fast several days of the week, that they guarded their eyes to prevent sins of impurity, and they worked to avoid laziness, that they did great mortifications in order to avoid sin and to purify their souls. Aunque los santos eran abrumadores de su amor a Dios, también eran despiadados consigo mismos, trabajando constantemente para someter lo que el padre Butler llama a menudo el enemigo doméstico, es decir, nuestro propio ser. De ahí que los santos practicaran grandes mortificaciones. La mortificación de silencio, de no hablar demasiado. Santa Clara de Montefalco era tan estricta en este sentido que si decía algo que consideraba superfluo, se condenaba a rezar 100 Padre Nuestros. Los santos también preferían la ropa sencilla y predicaban contra la vanidad. Después de los sermones de San Juan de Capistrano, contra la misma, las damas de varias ciudades se reunieron y quemaron muchos de los objetos de los que ahora se arrepentían. Los santos sacrificaban a menudo el dormir en aras de la oración y para evitar la ociosidad. Los santos como practicaban el ayuno severo. Entre muchos de ellos eran comunes los ayunos de pan y agua varios días de la semana. San Felipe Neri solía comer sola una vez al día y apenas se atrevía a añadir al pan y al agua unas pocas aceitunas y una pequeña cantidad de hierbas. También se abstenían de comer carne con frecuencia o por completo. Los santos eran diligentes en la guarda de los ojos para no pecar con la vista y se elaboraban para evitar la ociosidad. Y los santos practicaban toda clase de mortificación para someter la carne.
San Noberto observaba una cuaresma perpetua en su vida, y San Francisco de Paula obligaba a sus seguidores a hacer lo mismo. Now, the saints then not only practiced great mortifications, but they lived in such a way as to live for God and not for this world. They did things to leave the world and cut off ties with the world so that their hearts would belong only to God, including their friendship. Some of them even lived on columns in order to get away from the world. Many of them consecrated their virginity to God from their youth, not because the relations are bad, but because they wanted to keep their heart purely for God. Many of them fled even being made bishop. At one point, St. Ephrem even pretended like he was crazy in order to not be made bishop, to avoid the temptations that come with that. They practiced great poverty and always practiced the memento mori of remembering death, because remembering death makes us much more detached from the world and to live a holier life. Podemos resumir la vida de los santos diciendo que vivieron para el cielo y no para este mundo. La mayoría de ellos buscó separarse de los males de este mundo y vivir para Dios. Los santos reconocieron que los apegos terrenales son cadenas que nos alejan de Dios, como San Elren, reflexionando que tarde o temprano debía ser separado por la muerte de aquellos a quienes más amaba, condenó su propia cobardía por no entrar en el monasterio antes, y rompió enseguida aquellas ligaduras de amistad que le eran más agradables de todas las demás dulzuras de la vida. Y muchos de ellos se unieron a monasterios, y algunos como Simeón y Daniel construyeron pilares sobre los que podían vivir dedicados únicamente a Dios. Muchos de los santos, especialmente mujeres en su juventud y niñez, consagraron su virginidad a Dios, no porque el matrimonio es malo, solamente para que Dios y solamente Dios tuviera sus corazones. Muchos de los santos, para evitar las insidias de ello implicaba, se negaron obstinadamente a la obispa hasta el punto de huir disfrazados o, como San Ephrem, fingiendo locura. Todos los santos practicaron el desprendimiento del bien mundano, viviendo algunos en extrema pobreza, siendo el ejemplo más famoso de ellos San Francisco de Asís. Y los santos también mantuvieron el memento mori, la memoria de la muerte, que les ayudó a desprenderse de las cosas terrenales. Again, let us look to St. Ignatius of Loyola and his realization, if the saints could do it, why can't I? If them, why not me? In fitness circles, you might see here, I saw this on an advertisement, I don't know how common it is, but it works out really well. Day one or one day? Are you going to be a saint one day? Are you going to work on being a saint one day? Or is today day one of working on your sanctity? If you keep putting it off, it's not going to happen. But if you do embrace it and try, then it will become a habit. And once it becomes a habit, it will become part of who you are, and it will become much easier. But you have to actually start. And so what I recommend is, as we begin Advent next week, even though it's not technically Lent, it is still a time of sacrifice and anticipation, and is a good time for you to make some resolutions in order to purify your life, purify your hearts, and live more for God. So take some time this week and think about that so that you can use the time of Advent to prepare for the coming of Christ the King. Como San Mateo, hay que atender a la llamada y no mirar atrás. Como San Ignacio de Loyola, escuchemos la vida de los santos y esforcémonos por emular sus vidas heroicas. Debemos cuidarnos de tratar de imitarlos en cada aspecto de la vida completamente. Es un error muy común entre los que tratan de presentar en la santidad. Pero yo sé, para la mayoría de nosotros,
no tenemos este peligro porque no estamos tratando suficiente de imitar a todos los santos en todo. Todos de nosotros necesitamos vivir más santo. ¿Es algún día o hoy? Esas son las dos opciones. Y necesitamos empezar ahora, hoy, en tratar de acrecentar en la santidad, alejarnos del mundo y vivir más por el amor de Dios. Si hacemos propósitos y empezamos a practicar la santidad, se convertirá en un hábito en nosotros. Y finalmente, si perseveramos por la gracia de Dios, llegará a ser como nuestra naturaleza. Comencemos con nuestros preparativos para la Navidad en este Adviento, resolviéndonos a preparar el camino de Cristo Rey para que cuando llegue estemos listos para recibirlo.